Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana recién casada me pidió ser su cómplice de infidelidad, y cuando la delaté mi esposo me dio la espalda. Prepárense para una historia con muchos giros inesperados. He estado casada con mi esposo Nate por 4 años, y antes de eso salimos durante 2. En total, llevamos 6 años juntos. Nate es verdaderamente excepcional como persona. Su calidez fue lo primero que me cautivó de él. Una de las mejores cosas de mi relación con Nate ha sido la increíble conexión que he desarrollado con su familia. Desde el primer momento que los conocí, me hicieron sentir como en casa. Sus padres son personas increíblemente amables y tranquilas. Nunca sentí presión ni la necesidad de impresionarlos. Me aceptaron inmediatamente en su familia. Me siento muy afortunada porque sé que muchas personas tienen dificultades con sus suegros, pero en mi caso fue todo lo contrario. Los padres de Nate siempre habían querido tener una hija, y de alguna manera, yo me convertí en esa figura para ellos a lo largo de los años. Ya sea en reuniones familiares, celebraciones o conversaciones cotidianas, siempre me hacen sentir querida, incluida y protegida. Nate es el mayor de 2 hermanos, siendo Matt el menor. Los hermanos siempre han estado muy unidos, y desde que me conoció, Matt me ha tratado como si fuera su propia hermana. Siempre aprecié lo fácil que fue construir una relación cercana con él. Después de mi boda con Nate, noté algo interesante durante las reuniones familiares. Mi hermana menor Tara y Matt frecuentemente coqueteaban entre sí, y no era nada sutil. La química entre ellos era innegable. Tara, siendo la persona extrovertida y juguetona que es, claramente disfrutaba de la atención. Siempre ha sido algo coqueta y despreocupada, con bastantes aventuras casuales durante su época universitaria. Las relaciones serias nunca han sido una prioridad para ella. Prefiere vivir el momento sin preocuparse por compromisos a largo plazo. Por eso, cuando Tara me mencionó casualmente que Matt la había invitado a salir, mi reacción inicial fue una mezcla de sorpresa y preocupación. Conozco bien tanto a mi hermana como a Matt. La naturaleza despreocupada de Tara es encantadora, pero Matt es completamente diferente. Es increíblemente sensible, tiene un gran corazón y toma las relaciones muy en serio. Es totalmente opuesto a los chicos con los que Tara suele salir, y me preocupaba que si ella no buscaba algo serio, alguien terminaría lastimado, probablemente Matt. Decidí hablar en privado con Tara. Le expliqué que no me parecía buena idea que saliera con el hermano de mi esposo, especialmente si no iba en serio. Quería que entendiera que Matt no era simplemente otro chico con quien divertirse temporalmente. Si no estaba lista para algo serio, pensé que sería mejor que rechazara su invitación amablemente. No quería sonar sobreprotectora, pero sabía que una situación así podría complicar mucho las cosas para todos nosotros. Nuestras familias están muy unidas, y lo último que deseaba era crear tensiones innecesarias. Sin embargo, Tara descartó mis preocupaciones. Siempre ha sido muy independiente y detesta cuando intento aconsejarla, especialmente sobre su vida amorosa. Me pidió que dejara de preocuparme por ella y la dejara vivir su vida como quisiera. Así que decidí no insistir más, aunque seguía teniendo mis dudas. Para mi sorpresa, su primera cita fue muy bien. Tara me envió un mensaje poco después, entusiasmada por lo increíble que era Matt. Parecía genuinamente emocionada, algo poco común en ella cuando se trataba de citas. Al mismo tiempo, Matt llamó a Nate al día siguiente, rebosante de felicidad. No paraba de hablar sobre lo maravillosa que era mi hermana, y lo bien que lo habían pasado juntos. Escuchar a ambos hablar tan positivamente sobre la cita me tranquilizó momentáneamente. Pensé que quizás me había preocupado demasiado, y que existía la posibilidad de que esto se convirtiera en algo más significativo de lo que había imaginado inicialmente. A medida que pasaban los meses, la relación entre Matt y Tara siguió desarrollándose, aunque no siempre fue fácil. Tuvieron bastantes discusiones. Era común que mi hermana me llamara llorando o quejándose de algún problema entre ellos. A veces eran cosas menores, pero otras veces eran asuntos más serios que la dejaban realmente afectada. Al mismo tiempo, Nate también recibía llamadas de Matt desahogándose sobre el comportamiento de Tara en su relación. A pesar de los dramas ocasionales, había poco que Nate y yo pudiéramos hacer por ellos. Solo podíamos ofrecer consejos cuando nos los pedían, pero sabíamos que tenían que resolver sus problemas por sí mismos. Sin embargo, hubo un incidente particularmente grave que nos impactó a todos. Era de madrugada cuando Nate y yo fuimos despertados bruscamente por una llamada telefónica. Era Matt. La urgencia en su voz era evidente, y nos informó que había sido arrestado. Nate y yo corrimos a la estación de policía, confundidos y preocupados. ¿Matt arrestado? Parecía completamente fuera de lugar. Al llegar a la estación, nos enteramos de que Matt se había involucrado en una pelea en un bar.
Había discutido con alguien y la situación había escalado hasta llegar a los golpes, causando daños en el establecimiento. No podía creerlo. Matt, ese chico sensible y de buen corazón que siempre había conocido, metido en una pelea de bar, simplemente no tenía sentido. Nunca había sido una persona violenta. Pagamos su fianza rápidamente, y esperamos a que lo liberaran, todavía procesando lo sucedido. Cuando Matt finalmente salió de la estación, luciendo desarreglado y agotado, nos explicó lo que realmente había pasado. Resulta que la pelea no había sido un incidente aleatorio en el bar, sino que había encontrado a Tara con otro hombre. Nate y yo quedamos completamente atónitos. Se podía notar el dolor en la voz de Matt mientras nos contaba que las cosas habían estado tensas entre él y Tara durante semanas. Había notado que ella se estaba distanciando, que su atención estaba en otra parte, y aunque sospechaba que algo andaba mal, cada vez que le preguntaba, ella evadía el tema sin darle una respuesta clara. Tara siempre minimizaba sus preocupaciones, dejando a Matt cada vez más frustrado e inseguro. Esa noche, sin embargo, Matt no pudo ignorar su presentimiento de que algo andaba realmente mal. Decidió seguir a Tara al bar. Cuando entró, sus peores temores se confirmaron al verla con otro hombre. No conocía al tipo, y su corazón se hundió al darse cuenta de la situación. Sintiéndose traicionado y herido, confrontó a Tara en ese momento, exigiendo explicaciones. Tara se sorprendió visiblemente al ver a Matt. Insistió repetidamente en que el hombre con quien estaba era solo un compañero de trabajo y que no había nada romántico entre ellos, pero Matt no le creyó. Después de semanas sintiendo que algo andaba mal, la situación le parecía demasiado sospechosa como para aceptar su palabra sin más. Continuó presionándola, intentando obtener la verdad, pero la tensión solo aumentó. Fue entonces cuando el otro hombre intervino, empeorando la situación. En lugar de alejarse, tuvo la osadía de decirle a Matt que se calmara, y agregó que Matt necesitaba aprender a respetar a Tara y confiar en su novia. Fue como echar gasolina al fuego. Matt, ya sintiéndose traicionado y al límite, explotó en ese momento. Que un extraño, especialmente uno que sospechaba estaba involucrado con Tara, le hablara sobre respetar a Tara cuando él se sentía completamente irrespetado, fue demasiado para él. Una cosa llevó a la otra, y antes de darse cuenta, la situación se salió de control. Matt lanzó el primer golpe y la pelea rápidamente escaló, resultando en daños al bar y su eventual arresto. Mientras Matt nos contaba la historia, podía ver la frustración y el arrepentimiento en sus ojos. No estaba orgulloso de lo sucedido, pero sentía que tenía razón porque creía que Tara lo había traicionado. Furiosa con mi hermana Tara, la llamé para confrontarla. Necesitaba escuchar su versión de los hechos después de lo que Matt nos había contado. Tan pronto como contestó el teléfono, comencé a gritar, dejando salir toda mi ira y frustración. Tara permaneció en silencio mientras me desahogaba, pero luego explicó tranquilamente que efectivamente había estado con un compañero de trabajo esa noche, e insistió en que no había nada romántico entre ellos. Mantuvo firmemente que Matt había malinterpretado completamente la situación. Todavía molesta, le conté que Matt había sido arrestado por el altercado con el tipo en el bar. Fue entonces cuando Tara reveló algo más impactante. Me dijo que durante la pelea, Matt también la había golpeado a ella. Sin pensarlo dos veces, dejé a Nate encargándose de su hermano mientras yo corría al apartamento de Tara para ver cómo estaba. Cuando abrió la puerta, lo que vi me dejó sin aliento. Tara estaba allí con un ojo morado. Me quedé sin palabras por un momento, tratando de procesar la imagen de mi hermana menor en ese estado. Esto no era simplemente una pelea en un bar. Era algo mucho más alarmante. No podía entender lo que estaba sucediendo entre Matt y Tara. Nos sentamos y Tara comenzó a contarme todo. Me explicó que aunque Matt podría parecer un chico dulce y sensible para el mundo exterior, había otro lado de él con el que ella había estado lidiando en su relación. Según Tara, Matt se había vuelto cada vez más posesivo conforme avanzaba su relación. Al principio, no le molestaba demasiado. Incluso le pareció algo halagador que él se preocupara tanto por ella. Pero con el paso de los meses, su posesividad se transformó en algo mucho más oscuro. Ya no podía salir con sus amigos tanto como antes, porque Matt siempre insistía en acompañarla, o la hacía sentir culpable para que se quedara con él. Llegó al punto en que Tara sentía que no tenía vida más allá de su relación con Matt. La noche en el bar fue el punto de quiebre. Me contó que estaba simplemente relajándose y conversando con su compañero de trabajo cuando Matt apareció de repente. Era evidente que la había seguido, sospechando que se estaba encontrando con alguien a sus espaldas. Tara dijo que hubiera estado dispuesta a explicarle todo, pero Matt no le dio la oportunidad. Ya estaba alterado cuando la confrontó y las cosas escalaron rápidamente. Según Tara, ella intentó calmarlo, pero él estaba demasiado enojado,
demasiado alterado para escuchar. Y entonces, en medio del altercado con el otro hombre, la golpeó accidentalmente en medio del caos. Tara dejó claro que no creía que Matt la hubiera golpeado intencionalmente. Pensaba que definitivamente había sido un accidente en el calor del momento, pero eso no lo hacía menos aterrador. Admitió que todavía se preocupaba por Matt y no creía que él quisiera lastimarla, pero también reconoció que su relación se había vuelto tóxica. Hice todo lo posible por convencer a Tara de que terminara con Matt. Después de todo lo ocurrido, sentía firmemente que la relación no era saludable para ninguno de los dos, y era momento de que ella siguiera adelante. Tara pareció estar de acuerdo conmigo al principio, y pensé que finalmente había logrado hacerla entrar en razón, que dejaría ir a Matt y comenzaría de nuevo. Sin embargo, cuando finalmente intentó terminar las cosas con Matt, él mostró un arrepentimiento increíble. Pareció tener un cambio total de actitud, creyendo la versión de los hechos de Tara. Se disculpó repetidamente, sintiéndose terrible por lo sucedido, especialmente por el ojo morado que le había causado, y se culpó completamente a sí mismo por todo. Prometió que las cosas cambiarían y sugirió que fueran a terapia de pareja para trabajar en sus problemas. Todos los días le enviaba ramos de flores como disculpa, y mensajes tratando de compensar el daño que había causado. Finalmente, Tara accedió, y a pesar de mis preocupaciones, comenzaron a trabajar en su relación con un terapeuta. Durante un tiempo, parecía que estaban progresando. Mi hermana me contaba cómo estaban mejorando su comunicación y abordando los problemas que habían causado tanta tensión entre ellos. Con el tiempo, llegaron a un punto donde parecían manejar mejor sus conflictos. Ambos se mostraban comprometidos a hacer funcionar la relación, y podía verlos esforzándose por mejorar. Para mi sorpresa, incluso se mudaron juntos el año pasado, unos meses después del incidente. Por mucho que me hubiera opuesto a la relación al principio, parecía que realmente estaban intentando cambiar las cosas. Mi hermana siempre me aseguraba que ella y Matt estaban mejor que nunca. Este año, Tara y Matt anunciaron su compromiso de manera inesperada. Matt trabajaba en una empresa donde tenía que viajar frecuentemente, y recientemente, él y Tara habían estado en uno de sus viajes de negocios juntos. Allí, él había decidido proponerle matrimonio a Tara de improviso. Ella había aceptado, y ahora ambos estaban planeando casarse pronto. Mi hermana estaba absolutamente radiante de felicidad, y mis padres estaban encantados por ella. Los padres de Matt también estaban extasiados, especialmente porque siempre habían querido otra hija en la familia. Sin embargo, yo no podía evitar sentir una persistente preocupación. Así que decidí tener una conversación con mi hermana, llevándola aparte para preguntarle si realmente estaba segura de lo que estaba haciendo. Solo quería asegurarme de que estaba tomando esta decisión con la cabeza clara, considerando todo lo que habían pasado. Le recordé lo inestable que había sido su relación el año anterior, especialmente con aquella terrible pelea en el bar. Sin embargo, Tara estaba más segura que nunca. Me dijo que ella y Matt habían superado sus problemas, y que estaban hechos el uno para el otro. Le pregunté si no estaba apresurándose demasiado con la boda, pero ella fue firme al decir que sabía lo que hacía y que estaba lista para pasar el resto de su vida con él. Al ver que mi hermana estaba tan segura de su decisión, le aseguré que tenía todo mi apoyo para su boda. No quería empañar su felicidad. Tara sonrió y me dio un fuerte abrazo. Luego me pidió que fuera su dama de honor. Escuchar esas palabras me conmovió hasta las lágrimas. Me sentí profundamente honrada por su confianza en mí. La boda de Tara y Matt se celebró apenas la semana pasada, y fue un evento memorable. Matt y sus padres se esforzaron al máximo para asegurarse de que cada aspecto de la boda reflejara los sueños de Tara. No escatimaron en gastos, cuidando que cada pequeño detalle fuera exactamente como Tara lo había imaginado. Mis padres también contribuyeron, pero era evidente que la familia del novio había invertido mucho esfuerzo y dinero para hacer de esta celebración algo extraordinario. A diferencia de mí, Tara siempre había tenido gusto por las cosas más elegantes y extravagantes de la vida, y su boda no fue la excepción. Ella había deseado una gran celebración lujosa, y eso es exactamente lo que recibió. La lista de invitados era enorme, incluyendo a todos los miembros de ambas familias, así como a todos los amigos de Matt y Tara. La ceremonia en sí fue absolutamente hermosa. Después de la boda, Nate y yo llevamos a Matt y Tara al aeropuerto para su luna de miel. Tara me mantuvo al tanto de su aventurera luna de miel con selfies y mensajes de texto. Ayer, mi hermana finalmente regresó de su luna de miel y quería ponerse al día tomando un café. Por supuesto, acepté. La había extrañado durante su ausencia y estaba ansiosa por escuchar todo sobre la luna de miel y cómo le iba como recién casada.
Pensé que sería agradable sentarnos, relajarnos y charlar sobre la vida después de un momento tan importante. Cuando llegué al lugar de Tara y Matt, mi hermana me informó que Matt estaba fuera en uno de sus habituales viajes de negocios, así que éramos solo nosotras dos, lo que se sentía acogedor y familiar. Comenzamos hablando de cosas casuales, nuestras relaciones familiares y, por supuesto, su gran día de boda. En un momento, mientras nos reíamos sobre el torbellino que fue su boda, bromeé recordándole que ahora era una mujer casada. Le dije en broma que ya no podía comportarse como si estuviera soltera, esperando que pusiera los ojos en blanco o respondiera con algún comentario ingenioso, pero en su lugar se quedó callada. Noté que se movió incómodamente mientras estaba sentada, su rostro repentinamente serio. Me dijo que necesitaba mi ayuda con algo. Levanté las cejas con curiosidad mientras le preguntaba qué quería decir, preguntándome qué podría haber pasado. Fue entonces cuando Tara comenzó a explicar que aunque amaba a Matt, y tenía toda la intención de quedarse con él por el resto de su vida, ella tenía otras necesidades. No estaba segura de a qué se refería, así que le pedí que me explicara. Mi hermana entonces confesó que no era naturalmente monógama, y que le gustaba divertirse con otras personas fuera de sus relaciones. La miré tratando de entender lo que estaba diciendo. La realización me golpeó como una bofetada cuando comprendí que estaba diciendo que quería ver a otras personas mientras estaba casada con Matt. Estaba atónita. Solo habían pasado unos días desde su boda, y ya estaba hablando de ver a otras personas. No podía creerlo. Le pregunté si realmente quería decir lo que estaba implicando, esperando que pudiera retractarse o explicarlo como una broma, pero en su lugar se mostró frustrada. Me dijo que esta era la razón por la que nunca sentía que podía ser ella misma conmigo, que yo era demasiado rígida. Como su hermana mayor, nunca supe cómo divertirme. Luego Tara me preguntó directamente si alguna vez había engañado a Nate. Negué con la cabeza y le dije honestamente que ni siquiera podía imaginar hacer algo así. Amaba a mi esposo y el pensamiento de traicionarlo de esa manera nunca se me pasaría por la mente. Ella pareció casi divertida por mi respuesta, y luego me preguntó qué pasaría si Nate me engañara. La miré seriamente y le dije que si Nate alguna vez me engañara y me enterara, lo dejaría, ya que el engaño era algo que simplemente no podía aceptar. Le expliqué que no puedo controlar lo que otros hacen ni forzarlos a vivir según mis reglas, pero eso no significa que vaya a comprometer quién soy o en qué creo. Sin embargo, Tara sacudió la cabeza y me dijo que ella era diferente a mí. Explicó que ansiaba la emoción, confesando que siempre había tenido encuentros casuales durante todas sus relaciones anteriores. Mi mandíbula se cayó mientras escuchaba, sintiendo una mezcla de incredulidad y frustración. Inmediatamente le pregunté si alguna vez había engañado a Matt. Hubo un momento de duda antes de que tímidamente admitiera que lo había hecho. Sentí una oleada de ira cuando me di cuenta de que Matt había tenido razón con sus sospechas sobre Tara anteriormente. Mi hermana claramente lo había estado engañando. Fue entonces cuando le hice la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Por qué había aceptado casarse con él si ya lo había engañado y planeaba seguir haciéndolo incluso después del matrimonio? Tara me dijo que era difícil explicar las cosas a alguien como yo que estaba satisfecha con una sola pareja. Me dijo que para ella la vida no era tan simple. Según ella, le gustaba tener una pareja estable a la que volver a casa todas las noches después de disfrutar de otras actividades. Argumentó que ni siquiera consideraba sus encuentros casuales como infidelidad y que eran simplemente como hacer actividades físicas con extraños, lo cual me dejó sin palabras. Le pregunté que si no pensaba que era engaño, entonces ¿por qué no simplemente decírselo a Matt? Inmediatamente negó con la cabeza diciendo que Matt nunca entendería sus necesidades ya que siempre era tan controlador. Admitió que él era un hombre de una sola mujer y que no podría manejar la verdad sobre quién era ella. Me dio la impresión de que solo estaba usando a Matt para su beneficio, ya que era una opción segura. Luego Tara continuó diciéndome cómo necesitaba mi ayuda de ahora en adelante. Como su hermana mayor, esperaba que yo demostrara mi lealtad ayudándola a encubrir sus futuras infidelidades. Me explicó que ahora que estaba casada, no podía simplemente inventar excusas al azar para salir de casa. Matt era demasiado inteligente para eso y temía que se volviera sospechoso. Por eso quería que yo mintiera por ella, que le dijera a Matt que estaba conmigo cuando en realidad estaba con otro hombre. No podía creer que me estuviera pidiendo ser cómplice de sus mentiras. Le pregunté, ¿ya estás viendo a alguien ahora mismo? Sonrió diciéndome que había hecho planes para esa noche para ir a un bar y encontrar a alguien, ya que Matt estaba en un viaje de negocios, y ella se sentía sola. Era tan casual al respecto, como si esto fuera algo completamente normal de hacer. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de lo seria que era sobre involucrarme en este lío.
No sabía qué decir. Estaba impactada de que pudiera compartimentar tan fácilmente su amor por Matt, mientras planeaba traicionarlo, y el hecho de que esperara que yo la ayudara a mentirle, a participar activamente en engañarlo, era demasiado para soportar. La amaba pero no podía justificar ser parte de este engaño. Sabía que ayudarla me haría tan culpable como ella. Esto ya no se trataba solo de las elecciones de Tara. Ahora se había convertido en mi problema también. Cuando llegué a casa esa noche, Nate inmediatamente notó que algo andaba mal. Siempre hemos sido cercanos, compartiendo cada detalle de nuestros días y apoyándonos mutuamente. No estaba segura de cómo decirle lo que había pasado con Tara. El pensamiento de admitir que mi hermana era infiel apenas días después de casarse con su hermano era abrumador. Sentía un peso enorme en mi pecho y no podía sacudirme la inquietud que se había instalado en mí. Esa noche fue tortuosa. No pude dormir en absoluto, dando vueltas en la cama, mi mente acelerada con la conmoción de las revelaciones de Tara, y la culpa de tener que guardar tal secreto. Cuando llegó la mañana, me desperté con Nate preparando el desayuno para nosotros, ya que era fin de semana. Mientras nos sentábamos a comer, sentí una terrible culpa por ocultar una información tan importante de él. Así que después del desayuno me derrumbé y finalmente le confesé todo. Le conté todos los detalles de mi conversación con Tara, sus admisiones de infidelidad y su petición de que fuera su cómplice en el engaño. Nate estaba visiblemente impactado. Escuchó atentamente, su rostro una mezcla de shock e incredulidad. Una vez que terminé, se retiró a su estudio para llamar a Matt y discutir la situación. Me quedé en la sala de estar, dándole el espacio que necesitaba para procesar todo. La conversación de Nate y Matt se prolongó durante mucho tiempo. Cuando Nate salió del estudio, se veía alterado. Inmediatamente le pregunté sobre lo que Matt había dicho y cuáles eran sus planes para seguir adelante. Pero en lugar de responderme, la primera pregunta de Nate fue por qué nunca le había contado sobre las infidelidades de Tara. Me quedé desconcertada y señalé que me había enterado del comportamiento de Tara solo el día anterior, y se lo había dicho tan pronto como pude. Nate entonces me miró directamente a los ojos, y cuestionó si estaba mintiendo, y que tal vez siempre había sabido esto sobre mi hermana, sugiriendo que esto podría ser todo un plan mío y de Tara para asegurarle algún tipo de pensión alimenticia al conseguir que se casara con Matt. Estaba atónita por su acusación. Traté de explicar que no tenía parte en las acciones de Tara, y que si hubiera sabido sobre su comportamiento, nunca habría permitido que se casara con Matt. Pero las dudas de Nate solo parecían profundizarse. Luego me preguntó si alguna vez lo había engañado en el pasado, y si Tara había encubierto mis errores también. La acusación fue dolorosa y desconcertante. Nunca le había dado a Nate ninguna razón para dudar de mí. Estaba comprometida con nuestro matrimonio y no podía creer que cuestionara mi integridad basándose en las acciones de Tara. Traté de explicar, pero Nate no parecía creerme. Dijo que no podía confiar completamente en mí después de escuchar sobre el comportamiento de Tara y sentía que ya no me conocía a mí ni a mi hermana correctamente. Me sentí traicionada por la respuesta de Nate. No esperaba que dudara de mí, o pensara que de alguna manera era cómplice del engaño de Tara. Mi esposo desde entonces ha ido a reunirse con sus padres y hablar con ellos sobre Tara y Matt. No ha hablado mucho conmigo en todo el día, y prácticamente me ha ignorado. Me siento horrible por lo que mi hermana ha hecho y siento que mi propio matrimonio ha sido destruido debido a ella. ¿Soy la mala por revelar la verdad a mi esposo? Debería no haber expuesto a Tara. Actualización 1. ¡Guau! No puedo creer cuánta atención ha recibido esta publicación. Nunca había tenido tantas notificaciones de Reddit y me siento un poco abrumada. Para responder a las preguntas frecuentes, sí, estoy segura de que Matt pronto enfrentará a Tara sobre sus infidelidades. Y sí, probablemente mi hermana me llamará furiosa por haberla expuesto. Sinceramente, en este momento eso es lo que menos me preocupa. Lo único que ocupa mis pensamientos es que mi esposo está dudando de mí por las acciones irresponsables de mi hermana. Quiero aclarar algo sobre Nate. Él siempre ha sido un esposo increíblemente leal y confiable. Es precisamente por eso que toda esta información lo ha afectado tanto. Planeo sentarme con él más tarde para tener una conversación profunda sobre esto y ayudarlo a superar sus dudas. Actualización 2. Nate y yo finalmente pudimos hablar anoche. Cuando regresó de la casa de sus padres, lo primero que hizo fue disculparse por cómo había reaccionado. Yo estaba tan nerviosa y angustiada que no pude evitar romper en llanto sobre su hombro. Él se sintió terrible y siguió disculpándose mientras me consolaba, acariciando suavemente mi cabello. Me explicó que quedó completamente desconcertado al enterarse del secreto de Tara. Su conversación con Matt lo dejó aún más preocupado por su hermano. Resulta que fue Matt quien sembró las dudas en la mente de Nate, cuestionando por qué nunca les había advertido sobre cómo era realmente Tara,
y sugiriendo que quizás yo podría estar involucrada de alguna manera. Sin embargo, cuando Nate habló con sus padres, todos coincidieron en que me conocían desde hace mucho tiempo, y estaban seguros de que yo nunca haría algo así. Nate me aseguró que confía plenamente en mí, y que nunca volverá a dudar de mi palabra. Me siento muy aliviada de que este malentendido entre nosotros se haya aclarado. También entiendo que Matt probablemente no tenía la intención de culparme, así que cuando llegue el momento y quiera hablar directamente conmigo, también aclararé las cosas con él. Actualización 3. Matt regresó de su viaje de negocios y, como era de esperarse, confrontó a Tara sobre todo lo sucedido. Nate me contó que Matt y Tara tuvieron una fuerte discusión durante la cual Tara se negó a admitir nada. Cuando se enteró de que yo la había expuesto, intentó manipular la situación para ponerme en contra de Matt, diciéndole que no me creyera e incluso acusándome de engañar a Nate. En medio de la discusión, Matt tomó el teléfono de Tara, se encerró en el baño para revisarlo mientras ella gritaba y golpeaba la puerta. Encontró todas las pruebas de sus infidelidades y se las envió a su propio correo. Matt le dijo a Nate que temblaba de rabia después de leer todos los mensajes que Tara había intercambiado con varios hombres. Cuando salió del baño, simplemente le devolvió su teléfono y comenzó a empacar sus cosas tranquilamente. Decidió irse de la casa rápidamente porque no quería hacer algo de lo que pudiera arrepentirse después. Más tarde, Tara me llamó furiosa, gritándome por haberla traicionado, y acusándome de ser una mala hermana. Le expliqué con calma que no podía permitir que siguiera con ese comportamiento, y que nunca apoyaría a alguien así, incluso si es mi familia. Me insultó de todas las formas posibles e incluso amenazó con arruinar mi vida. Por lo tanto, he decidido cortar todo contacto con ella. Mis padres, después de enterarse de todo, están extremadamente decepcionados. Mi padre, que siempre ha sido muy estricto, considera vergonzoso y pecaminoso que su propia hija haya hecho estas cosas a espaldas de su esposo, incluso después de casarse. Han declarado que ya no la ayudarán más. Al final, Matt y Tara se divorciarán pronto.